El índice de refracción de un vidrio es mayor que el del aire. Razone cómo cambian las siguientes magnitudes al pasar un haz de luz del aire al vidrio. En primer lugar, frecuencia. Vamos a empezar, apartado A, el índice del vidrio le vamos a llamar N sub V y el índice del aire le vamos a llamar N sub A. Como el índice de refracción del vidrio es la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de la luz en el vidrio, eso será mayor que el índice de refracción en el aire, que será la velocidad de la luz en el vacío, partido por la velocidad de la luz en el aire. Aunque ya sabemos que prácticamente eso da 1, nosotros no lo vamos a dar por supuesto, y entonces lo que vamos a ver claramente es que si evidentemente el cociente de la izquierda es mayor que el de la derecha, es porque el denominador de la derecha es mayor que el de la izquierda. Así que la velocidad en el aire será mayor que la velocidad en el vidrio. Y bueno, pues, ¿cómo cambia la velocidad? Pues podemos decir que la velocidad decrece en el vidrio. Una vez que ya sabemos que la velocidad decrece en el vidrio, vamos al apartado de la frecuencia. Pero con la frecuencia lo tenemos mucho más fácil, porque sabemos que en un cambio de medio, una refracción, vamos a decir, F no varía. Sabemos que siempre que se produce una refracción, la frecuencia, la velocidad de oscilación de los fotones de la onda luminosa no cambia. Y tercera cuestión, la longitud de onda. Como ya sabemos que la frecuencia no varía y que la velocidad en el aire es mayor que la velocidad en el vidrio, como nosotros sabemos que la velocidad en el aire es lambda en el aire por la frecuencia y eso es mayor que la velocidad en el vidrio, que es la longitud de onda en el vidrio por la frecuencia, y la frecuencia no ha cambiado al cambiar de medio, pues al quitar la frecuencia de en medio, lo que nos queda es que la longitud de onda en el aire es mayor que la longitud de onda en el vidrio. ¿Qué podemos decir entonces? Que la longitud de onda decrece en el vidrio. Bueno, pues ya tenemos que la longitud de onda disminuye, la frecuencia no varía y la velocidad disminuye. Vamos entonces al apartado B. Apartado B. Un rayo de luz de longitud de onda en el vacío 6,5 por 10 elevado a menos 7, vamos a llamar a la longitud de onda en el vacío lambda sub 0. Pues bueno, todos esos metros incide desde el aire sobre el extremo de una fibra óptica. Bueno, estamos viendo que aquí hay aire, aquí tenemos la fibra y aquí tenemos un segundo medio del cual pues no me han hablado, simplemente me han dado su índice de refracción. Bueno, pues lo que sabemos es que la onda va desde aire, que tiene índice de refracción 1, hasta la fibra, que tiene un índice de refracción n sub 1 igual a 1,5, y de la fibra pasa al segundo medio del que nos hablan con un índice de refracción 1,4. Bien, pues nos piden en primer lugar la longitud de onda en la fibra. Lo primero que voy a hacer es calcular cuál es la frecuencia con la que viene la luz, que es lo que no cambia. Lo que es fijo en todo el problema es la frecuencia de la onda luminosa, como ya sabéis, que en una refracción no varía. Hombre, pues yo sé que la velocidad de la luz en el vacío es lambda sub 0 por la frecuencia. Así que yo puedo coger y decir que la frecuencia es igual a c partido por lambda sub 0, donde c es 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo y donde lambda sub 0 es 6,5 por 10 elevado a menos 7 metros. Lo que nos da un valor de 4,62 por 10 elevado a 14 hercios o segundos a las menos 1. En segundo lugar, lo que vamos a hacer es calcular la velocidad de la luz dentro de la fibra. Hombre, yo sé que el índice de refracción en el interior de la fibra es 1,5.
y el índice de refracción es la velocidad de la luz en el vacío partido por la velocidad de la luz dentro de la fibra. Entonces simplemente tengo que despejar y diré que la velocidad de la luz dentro de la fibra es 3 por 10 elevado a 8 partido por 1,5, que es el índice. Por tanto, lo que tendré es que es 2 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Una vez que ya tengo la frecuencia y tengo la velocidad en el medio, sacar la longitud de onda en el medio simplemente será utilizar la misma expresión de siempre, es decir, que la longitud de onda será la velocidad de la luz en ese medio partido por la frecuencia. Como la velocidad es 2 por 10 elevado a 8 y la frecuencia es 4,62 por 10 elevado a 14, la longitud de onda vendrá dada por la cifra 4,32 por 10 elevado a menos 7 metros. Otra manera de resolverlo es sabiendo la relación que hay entre dos índices de refracción, en este caso el del aire y el de la fibra, y las longitudes de onda en cada uno de esos dos medios. Ya sabéis que son relaciones inversamente proporcionales. El cociente entre los índices es el cociente inverso entre las longitudes de onda. De manera que si despejo lambda sub 1, lo que vamos a tener es que va a ser lambda sub 0, la longitud de onda en el vacío, por el cociente entre el índice de la fibra y el índice del aire. Así que tendría que lambda sub 1 es igual a lambda sub 0, que era 6,5 por 10 elevado a menos 7, por 1,5 dividido entre 1. Y eso nos va a dar también 4,32 por 10 elevado a menos 7 metros. Ya a gusto de vosotros hacerlo de una manera o de otra. En el apartado II, lo que nos preguntan es que cuál tiene que ser el ángulo de incidencia alfa con el que yo incida desde aire para que se produzca una reflexión total interna en el punto P. Está claro que lo que yo tengo que hacer es darme cuenta de que hay dos refracciones. El primer cambio de medio, la primera refracción, se está produciendo entre aire y vidrio. Aire con un índice n igual a 1 y vidrio con un índice n-1 igual a 1,5. Lo que pasa que, cuando vemos la figura, observamos que la refracción no está del modo en que la vemos habitualmente. No pasa nada. Vamos a quitar una pequeña sección de esta figura que tenemos en el problema, le damos la vuelta y vemos que la refracción es tal y como la conocemos. La normal, la superficie la ponemos horizontal y lo único que los rayos, en vez de ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados, van de derecha a izquierda. Pero lo que sí vemos claro que lo que vamos a tener que calcular para empezar es cuál es el ángulo de refracción R. Este mismo ángulo que aparece aquí. Ese será el ángulo de refracción R que queremos calcular. Bueno, pues aplicando la ley de Snell sabemos que 1 por el seno de alfa será igual a 1,5 por el seno del ángulo de refracción. Y como lo vamos a necesitar, despejamos el seno del ángulo de refracción, que será 1 entre 1,5 por el seno de alfa. Una vez que ya hemos hablado de la primera refracción, vamos a intentar ver dónde se produce esa segunda refracción. Y vemos claramente que la segunda refracción se va a producir entre el vidrio, cuyo índice es n-1 igual a 1,5, y el segundo medio, cuyo índice es n-2 igual a 1,4. Para poder ver mejor esta refracción, vamos a sacar una pequeña sección y ampliarla un poquito del punto donde se produce esa incidencia del rayo. Podemos observar dónde se encuentra la normal. La normal se va a encontrar aquí, perpendicular a la superficie de separación entre los dos medios. Y observamos
que el ángulo de incidencia no va a ser R, sino que va a ser este ángulo que nosotros vamos a poner aquí. De manera que si nos damos cuenta de que aquí se ha formado un triángulo rectángulo, hombre, pues podremos decir que en ese triángulo rectángulo hay tres ángulos, el R, el I y este ángulo de aquí, que es de 90 grados. De manera que los tres van a tener que sumar 180, o lo que es lo mismo, que la suma de R más I va a tener que ser 90 grados, para junto con el ángulo de 90 grados del triángulo rectángulo, pues nos den los 180 de cualquier triángulo. Si eso lo tenemos claro, podemos aplicar la condición de la reflexión total, que es que el índice del medio 1 por el seno del ángulo de incidencia, que voy a llamar I, va a ser igual al índice del segundo medio, n sub 2, por el seno de 90 grados, porque se está produciendo, repito, reflexión total interna. Viendo que se está produciendo esa reflexión total, pues nosotros podemos decir que 1,5 por el seno del ángulo I es igual a 1,4 por el seno de 90, que vale 1. Y bueno, el seno de I nos va a dar el valor de 1,4 entre 1,5, que sería 0,93, y el arcoseno nos dará un valor para ese ángulo de incidencia en la segunda refracción de 68,96. Vamos a poner 69 grados para aproximar. Si ya tenemos que ese es el ángulo de incidencia, ahora podemos saber cuánto valía R. Sabemos que R más I tiene que valer 90 grados. Lo ponemos aquí. R más I igual a 90 grados. Así que si restamos a 90 grados el valor de I, el valor de R va a ser 90 menos 69, es decir, 21 grados. Una vez que ya tenemos el valor de R, lo vamos a sustituir aquí atrás. Y entonces sabremos que el seno de 21 es igual al cociente entre 1 y 1,5, que es 0,67 por el seno de alfa. Bueno, pues finalmente, si despejamos seno de alfa, y lo vamos a hacer aquí en este rinconcito, será igual a, seno de 21 grados entre 0,67. Finalmente, si despejamos alfa, el valor que nos va a dar va a ser de 32,32, con 33 más bien, grados, como ángulo mínimo para que se produzca esa reflexión total interna. Cuidado con los pasos. Hemos tenido que ir a la segunda refracción del vidrio, sacar el ángulo de incidencia, a partir de él el ángulo de refracción, y una vez que tenemos el ángulo de refracción en la primera refracción, ya tenemos el resultado del problema. Y esto es todo.